Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar acerca de la danza comedia tradicional indígena del jaguar contra el ranchero, que se baila en cerca de 200 poblaciones mexicanas. Recibe innumerables nombres en las distintas comunidades en las cuales se realiza. Algunos de sus nombres son tecuanes, tlacololeros, flaminques, tejorones. Va a ser una conferencia muy rápida porque pues es un tema muy extenso y lo veremos de manera lo más rápido posible para posteriormente continuaremos platicando con este tema, pero bueno, iniciamos. Primero vamos a ver la distribución. Bueno, esta tradición de los tecuanis, o bueno, como mencionamos anteriormente, la tradición de la danza comedia tradicional indígena del jaguar contra el ranchero, es una danza comedia tradicional de origen decimonónico. En ese entonces había muchas comedias, que ha perdurado hasta la actualidad y tiene nombres náhuatl. Por ejemplo, aquí se les dice tlacololeros, acá se dice tecuanis. Principalmente está en Guerrero, pero también hay en Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, dos pueblos de Michoacán. Incluso algo que nos llama mucho la atención al iniciar esta investigación es que en El Salvador hay una variante muy parecida a la danza de los tlaminques. Tlaminque significa cazador en náhuatl. Esta tradición tiene muchos nombres en náhuatl y muchas palabras en náhuatl porque en el siglo XIX, cuando fue escrito el libreto, desconocemos el autor del libreto, la gente hablaba náhuatl. Entonces, bueno, había muchas variantes porque aparte no es algo que haya sido impulsado desde el Estado, desde la Federación, o que haya sido impulsado desde la élite eclesiástica, sino es algo que fue impulsado por los mismos pobladores de las comunidades. Esos pobladores humildes se encargaron más bien de llevar de generación en generación esta tradición, esta danza comedia con la cual las festividades de los pueblos eran alegradas. Bueno, también en los últimos años, esta tradición de la danza comedia del jaguar contra el ranchero, como comentamos, aunque algunos lugares, bueno, ya no, ya se perdió el libreto, ya no saben, nomás unos se dicen de jaguar y otros de viejitos cazadores chistosos y no saben muy bien fue el libreto original o así llegó a sus poblados, pero bueno, esta tradición ha salido de esta región de Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca y ha ido a Estados Unidos. Entonces vemos en este mapa se ve la distribución de los tecuanis, tlacololeros y flaminques. Aquí vemos que en Puebla también hay en esa región sur, colindante con Guerrero y colindante con Oaxaca y colindante con Morelos, con el sur de Morelos. En el Estado de México, al sur de Toluca, aquí a la cercanía de Toluca, también hay tecuanis, allá se les conoce como lobitos. Lobitos se les conoce porque pues en cada pueblo, como mencionamos, y para no ser muy reiterativos, como no era una danza comedia impulsada por las altas élites gubernamentales o por las altas élites gobernantes, ya tanto eclesiásticas como políticas, pues lo hacían la gente humilde, y la gente humilde pues llegaba la tradición a un pueblo, la danza comedia, y le nombraban lobitos, en vez de tecuanos, quizás porque allá hay lobos, entonces, y se le agregaban nuevos personajes y los disfraces eran distintos. En Oaxaca, por ejemplo, en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, hay una variante de los tecuanis también, se llama Danza de los Chilolos de Carnaval de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. También al sur de Oaxaca están los tejorones, que también es otra variante en donde se ve esta lucha, porque el conflicto de la danza comedia tradicional, donde se disfrazan de jaguar unos y otros se disfrazan de cazadores bufonescos, el conflicto es la cacería del tecuani, porque tecuani significa jaguar en náhuatl, es la cacería del jaguar. Entonces aquí le dicen tejorones, o danza del tigre, o danza de los flaminques. Es que esta tradición no conoce fronteras, salta una frontera y pues no es solamente de un solo estado. Aquí vemos que en el estado de Morelos también hay, aquí es Azuchepa, Morelos, Tepalcingo, también hay en el poniente, entonces hay al oriente de Morelos y al poniente de Morelos. En donde hay más de estas tradiciones de gente que se disfraza con jaguares, de esta danza comedia tradicional, es en Guerrero. Y aquí en Guerrero hay una particularidad que colocamos aquí con estrellitas, es el ritual de lluvias
o Atzatzilistli de Citlala y Acatlán Guerrero. Ese no lo englobamos en esta danza comedia porque ese es un ritual para pedir lluvias y los pobladores de esos pueblos indican que es de origen prehispánico y porque no tiene un ranchero ni tiene armas de fuego, el ritual de solicitud de lluvias, de petición de lluvias de Acatlán y Citlala Guerrero, no tiene los personajes como el hacendado, como el mayordomo, el capataz, no tiene los personajes de las demás danzas comedias, entonces creemos que en Citlala sí es más antiguo. Entonces, este es el tecuani. Tecuani significa jaguar. Eso es en náhuatl. Bueno, su significado, su tradición es fiera. Tecuani es fiera, pero se representa como un jaguar en esta danza comedia, porque también puede ser un tecuani, un lobo, un oso, un león, una persona feroz. Tecuani significa fiera, es que come come gente, come animal, tecuani. Con esto no queremos indicar que en la época prehispánica la gente se vestía también de tecuani, de jaguares, para sus fiestas. Aquí vemos que están bailando. Sí, se vestían, claro que sí. Lamentablemente no tenemos los libretos, no tenemos los cantos, no tenemos algo que nos diga cuál era la comedia que hacían, porque aunque Diego Durán mencionó que les gustaban también las comedias a los indígenas para aderezar sus festividades, no da más datos. Bueno, menciona que hay viejos sordos, viejos bufones y chistosos, que personajes que también aparecen en las comedias actuales de Tecuanis. Pero, pero bueno, eso no es una prueba contundente para decir que las danzas comedias de Tecuanis provengan de la época prehispánica. Más bien provienen de un libreto desaparecido escrito a mediados de 1850. No desconocemos el autor del libreto, esperamos encontrarlo pronto, al menos ya ubicamos la temporalidad del surgimiento del libreto de la danza comedia festiva de los tecuanis o tlacololeros. Ese ritual de Atzatzilistli, de Citlala, sí es de origen mesoamericano. Este es un ritual, este es diferente, pero eso, de los 100% de pueblos que se visten de jaguares, solamente, pues, un 2% hacen el ritual de lluvias. O sea, la gran, inmensa mayoría, el 98% de los poblados, hacen la danza comedia de origen latifundista, de origen de los terratenientes, en donde hay una lucha entre un ranchero ganadero y un jaguar. Y esta tradición es indígena, pero es a mediados del siglo XIX. Bueno, vemos, estas máscaras son muy interesantes, son de Olinalá, pero en Olinalá tenemos datos de que a finales del siglo XIX, ya elaboraban máscaras y por eso es muy interesante, ¿no? Aquí vemos una acuarela de Claudio Linati de una persona disfrazada, vestida de jaguar. Es del carnaval de Palenque, Chiapas. Y porque era el año 1824, 1828, pero esto no pudo haber surgido la danza comedia tradicional de los tecuanis o tlacololeros en esa fecha. En primera, porque pues, no hay un documento escrito o algo que nos indique que sí, que sea esa fecha. En segunda, porque no estaba aún la historia que nos relata la danza comedia, o sea, todavía no había armas de fuego, de 2 tiros, todavía no había armas de fuego avanzadas, en ese entonces todavía, en 1824, como todos sabemos, se usaban mosquetones, mosquetes, espadas, o sea, las armas estaban muy atrás, no estaban como las que utiliza la danza comedia tradicional tecuán, eran otras armas. Aparte, porque en la legislación colonial, tanto los indígenas como los mestizos estaban prohibidos usar armas de fuego. O sea, eso es algo normal, porque en cada pueblo que está explotado, en cada colonia de un imperio, no puedes armar a los africanos, no puedes armar a los indígenas, no los puedes armar porque se van a rebelar. Entonces, por eso no se les impedía que la legislación prohibía que tuvieran armas de fuego, entonces realmente no estaban las condiciones dadas para que la danza comedia tradicional de los tecuanis y los tacoloneros
surgieran en la época colonial. No hay condiciones para que surgieran. Y en la época prehispánica tampoco hay condiciones porque si hubieran subsistido de la época prehispánica, tendrían algunas características prehispánicas que no las tienen, y en caso de que las tuvieran, en la época colonial hubiesen sido reconfiguradas porque la Iglesia Católica jamás, en la Inquisición, jamás hubieran permitido que siguieran existiendo esas tradiciones que para ellos eran paganas y eran cosas de, pues, del demonio. Entonces, ahora ya era el cristianismo y no iba a permitir la existencia de rituales mesoamericanos prehispánicos. Bueno, es de 1828 esta acuarela de Claudio Linati, y vemos que la gente, ahora bien, ¿por qué se disfrazaba de jaguar? Es otra pregunta que tal vez alguien nos pueda decir, nos pueda cuestionar, ¿por qué está disfrazado de jaguar? No todo lo que se disfraza de jaguar tiene que ver con la danza de los tecuanis o de los tlacololeros, eso sí. La gente se disfraza de jaguar porque no se puede disfrazar de oso panda, no se puede disfrazar de elefante, no se puede disfrazar de oso polar o de pingüino, porque esos animales no había en la región. La gente se disfraza de jaguar porque es lo que había. La gente se disfraza de lo que hay, es lo más obvio. Se puede disfrazar un venado de un sopilote. Eso no necesariamente indica que venga de la época prehispánica, o sea, el jaguar no se extinguió en la época prehispánica. Es más, si alguien actualmente se disfraza de jaguar, no es una alegoría a Tezcatlipoca, ni a Tepeyolot, ni a nada de eso, porque eso fue lo que hubo en la época mesoamericana, en la época de las culturas de los pueblos originarios, pero actualmente ya la gente se puede disfrazar de jaguar, pero eso no significa que se disfrace de jaguar tratando de hacer de remembrar a Tezcatlipoca. Más un indígena se disfraza, porque hay gente que no puede ver que un indígena o una persona normal de un pueblo se disfrace de jaguar, que ya viene alguien y dice, no, pues es que se está disfrazando de Tezcatlipoca o de sus dioses antiguos. No puede ver que alguien se disfrace de un perro de casa, va a decir, no, pues se está disfrazando del perro que conduce al inframundo. No, nada de eso. Se disfrazan de esos animales porque es lo que hay, no se pueden disfrazar de otros animales. Bueno, es lo que había antes, porque ahorita como ya por medio de los medios masivos de comunicación, la gente ya conoce a los pingüinos, a los osos polares, a los elefantes, a los camellos y demás. Pero bueno, continuamos. Antes no había fotografías y entonces se dibujaban a los animales en el siglo XIX. Aquí vemos un jaguar dibujado. Bueno, entonces, la danza comedia indígena festiva del siglo XIX, Tecuán, ¿en qué consiste? El libreto lo escribió alguien. El que lo escribió tuvo una idea que existía en ese tiempo. En ese tiempo había un conflicto entre un ranchero ganadero, que es contra un jaguar que se comía sus animales. Entonces, como se comía sus animales, pues se escribe este libreto y el ranchero caza al tecuani. Y eso es todo, y de eso consiste toda la trama. Es muy graciosa, actualmente pues eso es muy mal visto, cómo van a cazar a un pobre jaguar, pero en el siglo XIX, como las armas no estaban avanzadas y como pues apenas estaban llegando las nuevas armas, ya, pues era algo que hacían hasta las clases, las élites, o sea, era bien visto porque incluso los nobles, los príncipes, los príncipes europeos se iban de casa a cazar animales salvajes, entonces era bien visto, pero no podían hacerlo eso los pobres. Cuando México se independiza, hubo más libertades y como en México nunca se estableció la nobleza ni la monarquía, se intentó, pero no, pues hubo más libertades, y cuando ya empezaron a llegar las armas, más avanzadas, pues se dio eso ya a mediados de 1850, y entonces es cuando se escribe este libreto. Como mencionamos, consiste en alguien que se disfraza de jaguar y alguien que se disfraza de cazador. En eso consisten los tecuanis, los tlacololeros. Tlacololero significa sembrador serrano, los flaminque significa cazador o arquero o flechero. En eso consisten los demás, la danza del tigre y el venado, la danza comedia de los lobitos, la danza de los tecuanis, la danza de los teporones, todos los que se disfrazan de jaguar de esta región que mencionamos, de los estados de Morelos, Guerrero, y toda esa región que mencionamos viene de este mismo libreto.
Ahora bien, ¿cuándo se hace el primer estudio de los tecuanis? Bueno, el Adán en el año 1910 recopiló información de la danza comedia de los tecuanis del pueblo de Coatetelco, Morelos. Y, fue muy valiosa su información porque recopiló las notas musicales, algunos personajes. Aquí vemos al tirador, Juan Tirador, trae su escopeta, los opilotitos, ¿no? Esta comedia, el que escribió el libreto, pues aquí el pitero, el que ameniza la acción. Y no es la única danza comedia, hay muchas más. La danza de los huehuenche, de Nicaragua, no sé si hayan escuchado. También ahí encontraron un libreto antes de estas fechas, de 1910, en 1870, 1880, 1890, ya se estaba buscando el origen de los huehuenches de Nicaragua. O sea, es que en ese entonces no había televisiones. Entonces, ¿cómo la gente va a ver comedias? No había radio. La gente necesita ver comedias. No había celulares. No había, pues la gente no sabía leer ni escribir, hablaba náhuatl. Entonces, la gente veía las comedias en las fiestas patronales y eran comedias, pues, que inventaban los propios pobladores. Los tecuanis, no sabemos quién lo inventó, pero lo más probable es que no haya sido un cura de pueblo, que aunque eran los que estaban más preparados, porque en ese entonces no todos sabían leer ni escribir, aunque eran los que estaban más preparados, pero es que un cura le pondría a la danza comedia algunas, am, pues le pondría algo de religión, y los tecuanis es una parodia, danza comedia, parodia, pues que no tiene nada de religión. O sea, lo único bueno, de religión, lo único que tiene religión es que se baila en las fiestas patronales en el atrio parroquial. Bueno, aquí entonces vemos unos vestidos de médicos. Antes los médicos no usaban bata, estuvimos, estaban leyendo sus libros, recetando poses. Los médicos aparecen porque son los que curan a los heridos por el tecuani. Vemos el pitero, que es el músico o tamborero. Vemos su vestimenta también. Y aquí vemos al songuasclero. Songuascli significa trampa, songuasclero significa trampero. Trampero, no cualquier tipo de trampero, como mencionamos. Songuascli significa lazo, perdón. Songuascli significa lazo. Eh, Songuasclero es un trampero con lazo. Aquí vemos, trae su lazo. Va a poner la trampa para cazar al jaguar, al ocelot. Bueno, ocelot, ajá, y aquí y muchos dicen que por qué le dicen tigre. Muchos me han preguntado por qué le dicen tigre al jaguar. Está equivocado, es erróneo. No es muy erróneo. Bueno, actualmente sí, pero cuando se escribió el libreto, a mediados del siglo XIX, por el año 1850, al tigre le decían jaguar, tanto las clases estudiadas como las clases populares. Le decían jaguar, le decían, perdón, tigre, le decían tigre porque todavía no se imponía um, la palabra jaguar. La palabra jaguar todavía no se ponía. Hay que recordar que la palabra jaguar viene del guaraní, jaguar, jaguar. De hecho, al jaguar en Argentina lo conocen como jaguarete, en Perú lo conocen como otorongo, y así en otros lugares tiene otros nombres, pero el jaguar, pues ese nombre se impuso, pero en el siglo XIX le decían tigre. Y hay muchas evidencias, hasta Porfirio Díaz una vez dijo, han soltado el tigre, le dijo a Madero, veremos si puede detenerlo. Hay muchos tigres famosos en el siglo XIX, el tigre de Alica, el tigre de Tacubaya, el, mm, bueno, hay muchos tigres. Entonces, el tigre era, pues, así conocían a jaguar. Y se impuso la palabra Yocelot, que era la palabra con la que los mexicas o los nahuas definían al jaguar, pues no se logró imponer. Esa no se impuso. Ajá, entonces, cuando se escribió el libreto de esta danza comedia del ranchero contra el jaguar, que por los indígenas, lo escribieron los indígenas, los nahuas, ah, le decían todavía al jaguar tigre, pero los demás personajes tienen nombres en náhuatl. Y también el tigre le dicen tecuani, que es su nombre en náhuatl. Aquí vemos el venadito, el tigre caza al venadito.
es otro personaje de los tecuanis. Am, no es la única danza comedia como mencionamos, también está la danza comedia de los vaqueritos, que consiste en que igual, tanto los tecuanes como los vaqueritos lo que hacen es remembrar la vida en las haciendas. Aquí vemos, estas fotos son de 1910, son contemporáneas a las fotos de tecuanis que mostramos. En ese entonces es interesante porque como estaban las haciendas, la gente le entendía más a estas danzas comedias, entendía más cuando hablaban del amo, del hacendado, del mayordomo. Ahorita no los entendemos, por eso mucha gente las ve y piensa ver a Tezcatlipoca ahí, o ver a, pues, pues piensa ver algunas cosas, mesoamericanas, pero no, es una danza comedia, sí lo escribieron los indígenas, pero en el siglo XIX. No, los vaqueritos, aquí vemos. Pero ahora bien, esta danza comedia de los vaqueritos, vemos el hacendado bailando esta foto es de 1910. Pero ahora bien, ¿por qué la gente piensa que es mesoamericano? Bueno, pues porque es más bonito, o sea, no es lo mismo decir mi tradición viene del año 1850 que decir mi tradición viene de la época mesoamericana, cuando mis antepasados se vestían de guerreros jaguar, de nahuales, de tecuanes, nahualis. ¿No? O sea, no, pues cuando había dioses que se transformaban en jaguares, ¿no? Pues si ya lo ves y dices, no, pues se ve que tiene es muy antigua tu tradición. Pues sí, es más llamativo, pero bueno, uno como historiador tiene que decir la verdad, aunque no sea tan bonita. Pues esa es la verdad. Aparte, por las mismas características de la danza, tarde o temprano, pues, si lo ven solamente de manera superficial, pues sí, está muy bonita la historia, ¿no? O otros, ¿no? Los guerreros jaguar que lucharon contra los españoles, ¿no? Y que ahora son tecuanis y no sé qué. Pues sí, es muy bonito, pero la realidad es que no. La realidad es que hay un libreto que hay que encontrar, por eso es que estamos buscando esto. Sí es muy bonito la historia que los tecuanes vienen de la época mesoamericana, pero nosotros, bueno, hay un libreto, es obvio. Alguien escribió la danza comedia con los personajes, la música, los pasos, la coreografía, ah, los nombres, los sones, los diálogos. Alguien escribió el libreto y sería bueno encontrar el nombre del autor. Y pues sí es muy bonita la otra historia de que es mesoamericana, pero también hay que buscar la verdad. Y bueno, independientemente que se imponga la historia mesoamericana, que es más bonita, pero de todos modos, no sería malo no encontrar el libreto, o sea, sería muy bueno encontrar el libreto de quien escribió esta danza comedia y también la de los vaqueritos, porque estas tradiciones tuvieron un origen y el que escribió el libreto, yo creo que debe ser encontrado, o al menos intentar encontrar. Bueno, aquí vemos el tecuani, aquí está el risueño, o huesquistle, huesquilistle. Huesquistle significa risa en náhuatl. Como mencioné, aquí está el perrito de casa, danza comedia, surgió en la época sendaria. Este, aquí vemos, se sube a una peña, lo andan cazando al jaguar, por órdenes del ranchero. Pues sí es una burla, en sí, pues, es una burla a tanto a los hacendados como a sus empleados, como una burla a la vida cotidiana de aquellas épocas. Aquí vemos, que, bueno, empezó la Revolución Mexicana y, pues, los zapatistas, conocieron a los tecuanes. Bueno, pero después de la Revolución Mexicana, lo que pasa es que destruyen a las haciendas, pero las tradiciones se perduran. Por ejemplo, aquí se continúan disfrazando como en la época. Ajá. Se continúan disfrazando como en la época. Vemos de hacendados, de mayordomos, aquí está su pilotito, pitero. ¿Por qué? Porque pues cayó la hacienda, pero las tradiciones no, pues ya se habían arraigado. Aquí vemos con sus sombreros grandes. Todo esto remem- remem- recuerda la época de las haciendas, de los hacendados. Aquí vemos el tecuani. Estos son los tlacololeros. Desaparece, pero aquí vemos, ese es un dibujo de Soto, el metiche. Aquí vemos, tiene un celular y bueno, es la convivencia de la tradición
con la modernidad, que es lo que estamos viviendo. La gente baila de tecuán, baila esta danza comedia tradicional festiva indígena y usa tecnología. Aquí vemos am, este es el maestro Florentino Sorella. Entonces, de los tecuanis de Tetelpa. Entonces, tecuani significa fiera y se le representa como jaguar. Bueno, pasamos a Guerrero. Guerrero hay tecuanis. Aquí una foto de um, Tepan de Cuauhtémoc. Aquí una foto de Alinalá. En cada pueblo, aquí el pitero de Izcatopan de Cuauhtémoc, Izcateopan, aquí los tlacololeros. Los tlacololeros son tecuanis también, son tecuanis, son lo mismo, es la lucha del ranchero. Aquí está ese es el ranchero con su escopeta, aquí está su capataz contra el tecuani. Y aquí atrás están todos sus empleados, los tlacololeros. Pues al inicio, pues uno pensará que es un ritual para pedir lluvias, pero ah, al verlo más detenidamente, pues se da cuenta uno por los diálogos, por los personajes, por la actuación, de lo que está pasando, y lo que está pasando en la cacería de un tecuano. También. A esta foto de Tlalistaquilla Guerrero, vemos igual. Nunca puede faltar un tecuani, que es un jaguar, y nunca puede faltar un cazador. El tecuani, aquí vemos, trae su escopeta. Los tecuanes, como ya mencionamos, no surgieron en la época colonial porque los indígenas no podían portar armas de fuego, era prohibidísimo. Ningún pueblo conquistado puede armarse, ni los africanos, es como si armáramos a los africanos, es como si armáramos pues no quiero meterme en más cosas, pero como si armáramos a los de África o algún pueblo oprimido, y no se puede porque se rebelan. Entonces esta es otra prueba más de que es del siglo XIX. Aquí vemos, es muy interesante porque esta foto es pues del sur de Guerrero colindando con Oaxaca. Aquí vemos el viejo, la vieja, el perrito y el tecuani. Es el perrito de casa. Aquí vemos, se alcanza a ver la escopeta. La vieja, aquí se alcanza a ver. Como mencionamos, es una danza comedia festiva. Lo interesante de esto es que esto se parece a la danza comedia del tigre y el venado de El Salvador, donde también hablan náhuatl. Y eso es muy interesante. Este dibujo es de un amigo de Monger, le mandamos saludos, es un dibujante de Tecuanapa, Guerrero. Y vemos las máscaras, tiene máscaras de todos los tecuanis del estado de cada pueblo. Citlala, Chilapa, este es como Xochitlahuaca, Olinalá, en fin, Acatlán, Chilpancingo, en fin, como les mencionamos, cada pueblo se disfraza como puede, o sea, porque no hay algo bueno, que diga, que es una tradición popular. Aquí vemos el tecuani, se subió al árbol, un árbol de tamarindo, lo andan cazando. El Estado de México también llegaron los tecuanis. Aquí están, en esta parte azul de Toluca. Aquí vemos esta foto, el tecuani saltando aquí. Aquí ya se subió a la peña, aquí lo andan cazando. Aquí andan cazando el tecuani. Aquí un putero de allá del Estado de México. Estos son de Jajalpa, Santa María Jajalpa, es el putero que llegó allá a Santa María Jajalpa. Aquí vamos más. Tecuanis, acá. Allá, el putero de allá, Rica Núñez, que nos proporcionó, que nos proporcionó unas fotos. Ya vemos la organización de los tecuanis, perdón, de los personajes, Salvadorchi, Agustinci. Salvadorchi significa Don Salvador, es una palabra mezclada náhuatl español. Viejo flechero, viejo lancero, los doctores, los venados, los conejos, los opilotes, el asador. En fin, cada poblado, esta danza comedia toma características distintas. Por ejemplo, aquí vemos que hay conejos. En otros lugares no hay conejos en la danza comedia. El viejo rastrero lleva escopeta, Juan Tirador también, Tecuani, tigre lobito, la perra, viejo ermitaño de la muñeca, viejo chinguaslero. Ajá, entonces vemos cómo son
personajes distintos, porque como mencionamos, lo hace la gente de los pueblos. La gente de los pueblos hace esta danza tradicional. Aquí vemos Sacuyeca Morelos. Vean, los disfraces son distintos. Aquí vemos que tiene un arma de fuego. Aquí está cazando Tecuani. Entonces, aquí tiene un arma de fuego. Este es Tetecala Morelos. Algunos me han dicho, no, es que es una danza mesoamericana y con el tiempo le agregaron la escopeta, pero en realidad era un ritual para pedir lluvias. Pues yo creo que, pues, viéndolo bien, sí puede ser un ritual, porque como está dentro de la, bueno, más bien es un ritual, porque los rituales indígenas mesoamericanos y modernos son tanto cómicos como, algunos son cómicos, o sea, no como solemnes, o sea, no son rituales así am, tristes, ¿no? Son rituales alegres. Los indígenas siempre les ha gustado la alegría, a todos, no, no nomás a ellos, sino a todos en el mundo siempre les ha gustado el teatro. Entonces, pues sí, ese es un ritual, pero no viene de la época mesoamericana. Este es un libreto que fue escrito por el año 1850, del cual desconocemos el nombre del autor. ¿Qué esperamos encontrar? Porque si partimos de la idea que es mesoamericano, pues en primera en Mesoamérica no había armas de fuego, en segunda no había sendados, en tercera no había cazadores, en cuarta no había rastreadores de fauna y animales salvajes. En quinta no había doctores, que aunque ese doctor tiene bata porque los doctores curan a los heridos por el tecuani, ese tiene bata, pero tiene bata porque esta bata es moderna. Antes los doctores no tenían bata. Entonces, no, todo lo de la danza comedia es reciente. Todo es de la época latifundista, de los terratenientes, en Estepango, esa foto. O sea, no hay nada que nos diga que es mesoamericana, este es Sosocotla. Tal vez un personaje, si es como mesoamericano, ahorita se los enseñaré. O si no es mesoamericano, al menos es autóctono. Aunque en sí, esta danza comedia la escribían los indígenas, es de Xochiapan. O sea, los indígenas, de que los indígenas escribieron esta danza como ellos la escribieron, eso sí no hay prueba. Fue un indígena nahuatlato, no hay duda, digo. Fue un indígena nahuatlato el que escribió el libreto de esta danza comedia de los tecuanes. Aquí en Chiapan, Sopotepec. Vean, la gente se disfraza porque es la fiesta, de numerosos disfraces, Tetecala, y es la fiesta del pueblo, y la fiesta del pueblo siempre es alusiva a una imagen religiosa. Aquí es Tetelpa, entonces vemos es el personaje que le iba a decir, el risueño o Huescalistle es un bufón, pero autóctono. Interesante esto, porque es un bufón autóctono. Los opilotitos, este es un grupo de tecuanas, mujeres, entre el Puyeca, aquí ya casaron al tecuani, en fin, todas las danzas comedias de tecuanis, de tlacololeros, o donde vean a alguien que se disfraza de jaguar, casi todas, porque no voy a decir que todas, pero ponga como el 98%, o sea, casi todas, consisten en cazar al tecuani. ¿Por qué lo están cazando? Por un ranchero ganadero del siglo XIX. Entonces, es otra prueba más que lo ubica en el siglo XIX. Aquí vamos a Chiapan, fue aquí los viejitos. Y es chistoso porque ponen a los viejitos a cazar al tecuani. O sea, es una comedia, pues, no nomás es una danza, porque muchos mencionan, también antes se mencionaba mucho que era una danza, pero no puede ser una danza. En primera, porque lleva máscara. En segunda, porque tiene diálogos. En tercera, porque aquí vemos, este es el cazador, anda buscando el tecuani. Aquí vemos, este es en Ocotepec. Entonces, al tener máscara y al tener diálogos, ya es teatro. Y el teatro o es tragedia o es comedia. Entonces, y como es gracioso, es comedia. Aquí vemos el hacendado aquí vemos, está ordenando, aquí le está dando la lanza, para que vaya con esta lanza a picar al tigre, a Juan Tirador. Aquí ya lo mataron, aquí hay unas hierbas, esos son del hierbero, aquí el lazo del chonguasclero, el doctor, o médico. Aquí este personaje que mencionaba, el Huesquilistle o Huesquistle, es el risueño. O sea, Huesquistle o Huesquilistle significa risa en náhuatl. Es en esta danza comedia, es un personaje autóctono, muy llamativo porque es libre, digamos, es un personaje libre como el tecuani.
Son dos personajes libres. Los demás son empleados del hacendado, o sea, los demás andan obedientes, agachados, pero estos dos son, aquí los Westminster son, es el bufón, anda libre ahí interactuando con el público. Estos son los viejitos, las viejitas. Vemos aquí. En algunos poblados ya, como el jaguar, disfrazarse de jaguar es lo más popular, en algunos poblados hay muchos tecuanis. Aquí es una tecuanada. Aquí vemos otros tecuanis. Y bueno, esos son las Ochiapan, tecuanis de Ochiapan. Bueno, aquí vemos que en Oaxaca, como mencionamos, en Oaxaca colindando con Guerrero también hay una variante, la danza de los tejorones, la danza del tigre, de los amuzgos, y también, que consiste igual en que hay cazadores, cazan al tecuani, aquí aparece hasta un toro, en algunas danzas comedias de tecuani se aparece un toro porque el tecuani, como mencionamos, pelea contra un ranchero, y porque cree que el tecuani se come su ganado. Entonces aquí vemos a Acatlán, también en Puebla hay tecuanis, aquí en el sur de Morelos, colindando con Guerrero también, y colindando con Oaxaca hay tecuanis en el estado de Puebla. Tecuanis y aparece la bruja, que es una curandera, que esta aparece en otros pueblos como el yerbero o gervasio, ah, aquí vemos el toro, aparece el diablo, en algunos lados en los tecuanis aparece un personaje, que es el diablo, la muerte. Es una danza comedia popular, pues cada población agrega los personajes y inventa nuevas, por ejemplo, aquí está el diablo, está molestando al tecuani, inventa nuevas escenas o nuevos actos. Y como mencionamos, los tecuanis también emigraron a Estados Unidos, se los llevaron los, los de esta región para sus santos. Aquí vemos el santo, están allá en una iglesia de Estados Unidos, están allá con sus... Pero también, y esa es una gran duda, que al inicio de la investigación nos hizo pensar que los tecuanis eran mesoamericanos. El hecho de que aquí en El Salvador hablan náhuatl también y tienen una variante del tecuani, de la danza comedia del jaguar contra bueno, contra el ranchero, aunque aquí ya no, sí, se habla de un ranchero, pero es el viejo, la vieja, el venado y el tecuani, ya se perdió el perrito, pero ¿cómo esto de El Salvador se parece a esto? ¿Fue por migración que se llevó? Es muy interesante. En Guatemala es probable que haya habido también la danza comedia del tecuani y también en Costa Rica, porque hay variantes, por ejemplo, la danza de los mazates de Guatemala, que aunque ya se perdió en Guatemala, al tecuani, el jaguar como personaje, pero hay muchas similitudes. Este es en la República de El Salvador, vemos, es parecido a esta región de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Puebla, es un poco Michoacán, es parecido, vemos a un viejo, a la vieja, es una comedia, el tecuani, el venado, en fin. Aquí vemos de nuevo el tecuani, el venado, aquí vemos el viejo trae su escopeta, la vieja su arco y flecha, el tecuani, el venado, el tamborero, pitero. Bueno, continuamos hablando de esta festiva danza comedia tradicional indígena del jaguar contra el ranchero. Ah, yo creo que, bueno, ah, pues dejamos esta primera parte, porque ya hablamos mucho, pero es un tema que vamos a dividir en tres partes. Entonces, continuaremos platicando sobre los tecuanis, que como mencionamos, que en el siglo XIX había una lucha entre pueblos contra las haciendas. Entonces, los indígenas para divertirse inventaron danzas y comedias para burlarse de su vida cotidiana y de sus amos. Algunos indígenas cultos escribieron danzas y comedias, escribieron libretos de danzas y comedias que se pasaron de generación en generación por la memoria colectiva. Porque pues antes había mucho ganado, los hacendados y la aristocracia se divertían cazando animales silvestres con su jauría de perros, las nuevas escopetas, la nueva tecnología armamentística. Entonces un indígena nahuatlato escribió el libreto de danza comedia de la Casa del Tigre, o de la, por la casa, o escribió el libreto de la danza comedia de la Casa del Tigre, mejor conocida como tecuanis, tacoleros, lobitos o flamenques en los distintos poblados. A los indígenas desde la época prehispánica siempre les ha gustado las comedias y las danzas. Su religión y sus rituales eran cómicos y solemnes, y los indígenas, para mofarse de su vida cotidiana semi-feudal
y les usamos, porque antes a los patrones los conocían como amos, inventaron libretos, inventaron danzas comedias, libretos, danzas comedias para festivas, para sus fiestas patronales. Con el triunfo de la Revolución Mexicana desaparecieron las haciendas, pero no desapareció esta tradición. Aquí vemos origen de los tlacoleros, vemos un cazador de un tecuani, y aquí vemos, ese es el rey de España cazando un elefante. O sea, la aristocracia, los ricos siempre les ha gustado matar animales salvajes. Este, pues la aristocracia es una burla hacia lo de aristocracia. Miren, no más que aquí no había reyes, si no se hubieran disfrazado de un rey cazando un animal, que no puede cazar un animal. Aquí se burlaban del hacendado, del ranchero que no podía cazar al tecuani. Es una burla la danza comedia de los tecuanis, así asociamos. Entonces, así en resumen, el libreto de la danza comedia de los tecuanis consiste en lo siguiente. El libreto es el conflicto del libreto es la casa de un tecuani, de una fiera, por un ranchero y sus vasallos. Y como mencionamos, en la década de 1820 a 1860 fue muy popular la cacería de tigres y animales salvajes, en la India, en África y en América. Como mencionamos, solamente la aristocracia lo hacía, pero eso no significa que en la época mesoamericana no haya habido rituales y libretos de otras festivas, danzas, comedias y parodias tradicionales perdidas. Pero no obstante, las de hoy, las que se viven en México de hoy, a pesar del nacionalismo mexicano, pues no surgieron en la época mesoamericana. México es un país muy nacionalista, pero bueno, el libreto de las danzas, comedias tradicionales de los tlacoleros, novitos, flamencos, tecuanis y demás variantes de la Casa de Tigre que hoy conocemos surgieron por el año 1860. Pero, como mencionamos, en la antigüedad, el jaguar era conocido, había un jaguar fantástico, deidad de los principal de las lluvias y las cosechas. O sea, el jaguar mesoamericano sí estuvo ligado a las lluvias y las cosechas. Y a los indígenas siempre les gustaron los rituales cómicos y solemnes, pero las danzas comedias de tlacololeros son de 1850, o sea, no tienen pues más de 180 años, o sea, son recientes. O como mencionamos, un indígena nahuatlato, un indígena hablante de náhuatl, inventó la danza comedia para aderezar su fiesta patronal, mofándose de su vida cotidiana y de el amo, ¿no? Que no, pues, ranchero, porque antes le decían a los patrones amos que no podía casar a un tecuani. En la danza parodia, un rico ranchero tenía problemas con una fiera que amenazaba comerse su ganado, por eso lo van a cazar con una jauría de perros. Acá vemos a los perros, y aquí vemos el venadito, van a cazar al tecuani. Le ponen un venado como carnada en algunos poblados, en otros le ponen un toro. Ahí están los opilotitos que también aparecen en la danza comedia. Y los opilotitos, pero bueno, el hacendado Salvadorchi, don Salvador significa, Salvadorchi es una palabra mezclada náhuatl español en el siglo XIX, y desde la llegada de los españoles hubo mestizaje también en el lenguaje y se hablaba mezclado. Entonces, Salvadorchi era enemigo del tecuani del jaguar porque amenazaba a su ganado. Entonces, la caza de tigres y otros pequeños salvajes era un pasatiempo. Les encantaba ir de cacería a los gobernantes, príncipes, reyes y oligarcas del siglo XIX. La cacería del jaguar para la aristocracia era un honor. Usaban su piel como trofeo o lujo. Hay que recordar que eso era común todavía a principios del siglo XX, poner ahí como trofeo las caras de los animales cazados. No sé qué gusto tenían con matar a los pobres animalitos, pero actualmente ya es muy mal visto. Aparte, las armas tan súper desarrolladas, que ir de cacería ya no es algo que pues cueste tanto trabajo como costaba en aquella época. Bueno, entonces el hacendado Salvadorchi quiere cazar al tecuani. Como mencionamos, al lograrse la independencia de México, hubo más libertades para la cacería, porque en la época colonial los indígenas no podían usar armas de fuego, ni los indígenas, ni los mestizos, ni los negros, ni los demás clases dominadas. Pero ya después de la lucha de independencia, todavía no usaban, pero poco a poco, cuando empezaron a llegar por 1850, 1860, 1870 las armas, entonces ya las incorporaron a sus danzas comedias y empezaron a cazar a los tecuanis, a las fieras de los animales salvajes. Entonces, Salvadorchi en la danza comedia comisiona al mayordomo para que atrape al tecuani,
pero el mayordomo o capataz mayeso o ayudante del ranchero, del hacendado, no puede, entonces contrata a un flechero, que es un personaje de la danza comedia que intenta cazar al tecuani con flechas, que hay que recordar que antes se usaban flechas para cazar, otras armas arrojadizas también, que fueron sustituidas por las armas de fuego en el siglo XIX. El flechero no puede cazarlo. ah, Ajá, esa danza comedia, como mencionamos, es una burla de las personas ricas y sus vasallos que cazaban animales salvajes. Entonces el mayordomo del hacendado o del ranchero contrató a un lancero, am, pero tampoco puede cazarlo el lancero, porque hay que recordar que en el siglo XIX cazar tigres, bueno, en el siglo XIX el jaguar le decían tigre, todavía no se imponía el vocablo jaguar para designar al ocelot o al balán. Bueno, el jaguar ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. No estaban tan avanzadas las armas. Algo muy interesante es que no nomás aquí no estaban avanzadas, también en Francia, el rey Luis XV de Francia, em, el que le costó trabajo cazar a la bestia de Gévaudan entre los años 1764 y 1767. Allá hay estatuas y hay escudos en Francia, pero allá no inventaron una danza comedia porque no tienen la alegría que tienen los indígenas y los mexicanos. Los mexicanos inventaron una danza comedia, pero allá son más serios los europeos. Lo único que hicieron fue hacer sus monumentos y estatuas de su tecuani, del tecuani francés, pero que pues pues es otra cosa, ¿no? No inventaron una danza comedia como aquí. Regresando en México, aquí sí se inventó una danza comedia y se contrata un yerbero para cazar al tecuani, se contrata un trampero, shonguastlero. Hay que recordar que shonguastlero es un trampero con lazo, en náhuatl, significa. El shonguastlero pone su lazo como trampa. Se contrata, tampoco puede cazar al tecuani, se contrata, bueno, los médicos curan a los heridos por la fiera, tecuana, y en esta comedia, los doctores, pues también, como es una comedia, los doctores hacen pues chistes de los heridos, ¿no? O de los medicamentos. El tecuani es invencible, la vieja, el viejo, todos están preocupados porque hay que recordar que en unas danzas de tecuanis aparecen la vieja y el viejo, pero la ciudad tiene mucho dinero y les paga a los que van a cazar el tecuani. Los llama Mayeso de nuevo, contratan a Juan Tirador, que tiene el arma más avanzada de la época. Este, Juan Tirador va acompañado del rastrero, que es un rastreador de fauna salvaje, que iba con sus perras de caza. Este, y así con el rastrero, sus perras de caza, que son los tate blancos, son las perras de caza. De hecho, aún así se continúa cazando animales con perros de caza. Pero bueno, el son huasclero que pone la trampa con lazo. Y unos bufones, como mencionamos, los huesquistles, que ayudan, pues son unos ermitaños, viven en el cerro, que son bufones, que son los que conocen el cerro, y huesquistle significa risa en náhuatl, que son los que conducen a los cazadores a la guarida del tecuani. El tecuani se sube a una peña, pero no puede evitar a los cazadores, y los enfrenta. El tecuani, pues, es derrotado, ¿no? Ahí se termina el desenlace, gana el rico ranchero rico. El tecuani, pues, al final, cuando vencen al tecuani, se reparten su piel, se lo llevan con el ranchero, ya cazamos al tecuani, a la fiera tecuana, y ya se reparten su cuero. Es una parodia, o sea, simulan que se lo reparten. Todo es una parodia. Alcanza para mucha gente y ya la gente está feliz y contenta por haber cazado la fiera tecuana. Y como mencionamos, con el paso del tiempo, los jaguares y demás felinos salvajes se murieron y ya no hubo necesidad de cazarlos por la aristocracia y por los ricos, y ya es muy mal visto porque pues ya se están acabando y las armas están de avanzadas ahorita. Hay hasta bombas atómicas y todo, o sea, ya hay metralletas, ya no es. En ese entonces, a finales del siglo XIX, todavía era difícil cazar un tecuani, pero ahorita ya es demasiado fácil, es más fácil. Entonces, fue un indígena nahuatlato que por el año 1860 escribió
este libreto de esa danza comedia para burlarse de la oligarquía y de su vida cotidiana también. Sí, entonces, la fiesta patronal permite burlas porque en las fiestas patronales hay una locura general ordenada. Hay una negociación entre la religiosidad popular con la religiosidad formal. Dice, hoy no hay haciendas, por eso no se sabe el significado de la danza comedia burlesca del tecuani o de los tlacololeros, y muchos piensan que es prehispánica, pero no. Es del siglo XIX cuando se escribió un libreto. No es que tenga que ver con Tezcatlipoca. Quizás alguien que, pues, que no conoce los tecuanis y que los ve por primera vez y piensa, indígenas, jaguares, pues imagínate Tezcatlipoca, pero no. También los indígenas, también aparte, no nomás vivieron en la época mesoamericana, también vivieron en la época de los hacendados, rancheros y ganaderos, o sea, los indígenas no nomás vivieron en la época mesoamericana, vivieron en la época latifundista, y ahí por eso un indígena nahuatlato pobre y a la aristocracia cazando y escribió el guión para burlarse de sus amos por el año 1860. Y pues actualmente incluso yo pienso que los indígenas pueden escribir un libreto burlándose de sus nuevos amos de este siglo. Ah, los indígenas también escriben danzas y comedias. Bueno, los dramaturgos indígenas han estado, aunque no los vean. Bueno, entonces aquí el músico, danza, comedia tradicional, como mencionamos, la vieja, el viejo, el tigre, el venado y el músico. Danza, comedia, teatro tradicional. Y como mencionamos, no en todo el mundo hay esta danza comedia, nomás en esta región. Y todas las variantes de nombres, tecuanis, tlacololeros, tecorones, tigre y venado de San Juan Nonualco, El Salvador, paminque, lobitos, chilos de carnaval de Santiago Juxtlahuaca. Entonces, es parte de la identidad mexicana, esta tradición. Este, pues se hace en las fiestas católicas. En las fiestas católicas es cuando se está, bueno, entonces, como mencionamos, después de la independencia, ah, surge esta tradición porque en la época prehispánica, pues no hay evidencia, y en la época colonial, pues tampoco. Su geografía está en esa región. Hay en Oaxaca, hay en Guerrero, hay en Morelos, Tecuanis, hay en Puebla, hay en el Estado de México, hay en El Salvador, que no sabemos cómo llegó, y el origen, pues, es de la época latifundista, de la época de las haciendas, de la época de los terratenientes. Eso es cuando surge junto con la danza de la comedia de los vaqueritos. En esa época de las haciendas había una lucha entre los pueblos que sembraban ah, alimentos como la calabaza contra las haciendas que sembraban caña de azúcar y tenían ganado. O sea, era la lucha pues como actualmente hay luchas entre las grandes empresas mineras, las transnacionales contra los pueblos. Unos tienen los medios de producción y luchan contra los pueblos, y los pueblos pues viven, viven y están ahí con sus fiestas patronales. Bueno, entonces la festiva danza comedia tradicional indígena del jaguar contra el ranchero, en eso consisten los disfraces de de jaguares aquí en México, la gran mayoría, el 98%. Y ha habido poemas, por ejemplo, este poema: cuando baila el tecuán y se mecen las cañas, gozo yo mis entrañas, mi sueño catlán. O sea, es parte de los pueblos de esta tradición. Dice, amigos, yo tengo sangre de tecuán porque esta tierra yo nací, y yo le digo a todos, a los que vienen y van, que yo soy meritito de por aquí. O sea, los tecuanis dan identidad a esta región, dan identidad a esta región porque en esa región los tlacololeros, los flaminques, el disfraz de jaguar y de cazador, pues, es una burla a los rancheros. Aún persiste. Aunque bueno, en algunas regiones no había pues, jaguares, había pumas, había gatos monteses, había tigrillos, jaguarundis, ocelotes. Entonces, había otros. Aquí vemos la distribución del jaguar. Bueno, en esta región donde hay tecuanis, pues no, pues actualmente pues ya no hay jaguares según este mapa. Hay poquitos, pero pues ya no. En la época, pues,
prehispánica. Sí, el jaguar sí fue parte de la religión, la gente se disfrazaba de jaguar para sus bailes, para sus rituales, para como guerreros, eran guerreros jaguar. Un jaguar estaba asociado a la lluvia, a los gobernantes, a los religiosos, a la religión. Aquí vemos hasta en los códices, el tributo eran trajes de jaguar. Es, sí, aquí vemos el Imperio Mexica, porque al iniciar la investigación se trató de ver si había tecuanes en el Imperio Mexica y vimos que no, nomás es en esta parte, o sea, sí unas partes sí eran territorio mexica, pero no todos. Se buscó si la zona que tributaba Trajes de Guerreros era similar a la zona geográfica donde hay danzas comedias de tecuanes. Tampoco coincide un poco, pero no es suficiente. Aquí vemos donde hay tecuanes en Morelos, que son 14 municipios, en Guerrero, que son cerca de 50, en el estado de Puebla, que son como 16, en el estado de México también son 16, en fin, pues se compararon las poblaciones y vimos que unas tienen diálogos mezcla en un lenguaje híbrido, náhuatl y español, otras tienen diálogos en español, los personajes, y otras no tienen diálogos. Se compararon con otras, con los vaqueritos, y vimos que se parecen porque tanto los vaqueritos, que hay un hacendado, y los dos tienen músicos, los dos tienen un bufón, en los vaqueritos es el perroncillo, en los tecuanis es el risueño, los dos cazan a una fiera, en los vaqueritos es el toro, los tecuanis es el jaguar, y bueno, en los dos hay un mayordomo, un mensajero del autor intelectual que habla bastante, y los dos hay cazadores de la fiera, en fin, tienen infinidad, hasta pensamos que quizás el que escribió los tecuanis escribió también el libreto de los vaqueritos, porque son igualitos. Y hubo una danza comedia en esa época, 1850, 1860, que fue muy popular, influyó en vaqueritos, tecuanis y hasta los tastuanes de Guadalajara, ¿no? Entonces, otra danza comedia. Entonces, se comparan los personajes, como mencionamos, no es una danza solamente, tiene personajes, el doctor, el hacendado, Mayeso, que es el capataz, el rastrero, el chonguastlero, el venado, en fin, los personajes. Y cada pueblo tiene distintos personajes, en algunos no tienen, son distintos, por ejemplo, aquí en Tepalcingo el baile ya es distinto, en Atlacahualoya, este, se compararon también los personajes que más abundaban y vimos que es el músico, el jaguar y el cazador. Son los que más abundan. Se compararon los personajes de los distintos pueblos, en algunos tienen más, en algunos tienen menos, en algunos tienen otros, en algunos tienen otros. Pues es parte de la identidad mexicana, la danza del tecuán, las danzas tradicionales, entre ellos la danza de la cacería del jaguar, como mencionamos, es una burla a un ranchero que no puede cazar un jaguar, que al final lo caza, pero pues, es una burla de la vida cotidiana decimonónica. Aquí vemos los ticuanes de Coatetelco, no, de Alcatlán de Osorio, vemos que tienen otros personajes distintos, los tlacodoleros tienen otros personajes distintos, o sea, cada localidad le va poniendo personajes distintos, pero la trama es la misma. Hay danzas de cacerías animales en México, no nomás son los tecuanes, también la danza del venado, que habría que estudiar si es prehispánica. También yo pienso, pues probable, pues la danza del venado. ¿Quién caza el venado? Los pascolas, los viejos pascolas que son unos viejos bufones. ¿Acaso la danza del venado no es prehispánica? De la danza del venado de los indígenas allá, Yaquis y Mayos, pues desconozco porque estoy fuera de esa región. Yo puedo hablar de tecuanis porque estoy rodeado de tecuanis, pero pues, sí, pues es muy probable que no sea prehispánica y que sea decimonónica. No lo sé, pero no lo sé, a lo mejor sí es hispánica, no. Pero bueno, también consiste en la cacería de un venado. La danza de los tejorones, tejoneros, cacería del tejón, del pájaro carpintero, también se parece mucho a los tecuanis, pero allá en vez de un jaguar cazan un tejón, también es una danza comedia. La danza de los vaqueritos también. Hay otra danza, como mencionamos en Guatemala, la danza de los mazates, donde cazan un venado. Danza del tecuán, de los tacoleros, flamiques, tejorones y lolos, cacería de un jaguar. Es por parte de un ranchero ganadero, como mencionamos, el libreto de esta danza comedia es
la lucha entre un jaguar contra un ranchero ganadero. Bueno, creo que ya finalizamos. Qué bueno, porque nos tardamos mucho. Y esta fue, a ver, no quisiera irme sin enseñarles pues, en qué consistió los tecuanes para reafirmar, aquí está. En conclusión, las danzas comedias donde la gente se disfraza de jaguar y de viejito o de jaguar en México consisten en es en una festiva danza comedia tradicional indígena del jaguar contra un ranchero ganadero. Nada más eso quería mencionar como reafirmación. Entonces, pues esta fue la conferencia de hoy sobre pues, los disfraces de jaguar en las danzas comedias festivas tradicionales de México. Gracias y nos vemos para la siguiente.